que ya nosotros habíamos planteado desde la primera clase. Es decir, que tenemos un corazón que es la bomba, es una bomba electromecánica, porque la electricidad es la que conduce a que haya una actividad mecánica. La forma como esa electricidad se propaga en el corazón la va a discutir con ustedes la doctora Blanca mañana. Bien. Y por supuesto, para que la actividad eléctrica produzca una actividad mecánica, se necesita una interfaz, se necesita un conjunto de mecanismos englobados dentro del término acoplamiento o excitación. Cómo se acopla la excitación eléctrica con la contracción, es decir, con la mecánica del corazón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una clase de acoplamiento, excitación, contracción, y por supuesto vamos a tener la clase de actividad eléctrica y otra clase de electrocardiografía, que es la consecuencia de la actividad eléctrica del corazón. Bien. Entonces el corazón humano normal presenta una determinada geometría. Y esa geometría es aproximadamente un elipsoide, como un huevo, prácticamente esto que está acá, pero truncado por la parte superior. ¿De acuerdo? Donde están las orillas. Bueno, aquí está, es la geometría del ventrículo. Evidentemente es el ventrículo, que es un paraboloide truncado, y arriba, repito, están las orillas. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bueno, el volumen de un elipsoide se calcula con esa fórmula que aparece aquí abajo. ¿Okay? Es decir, 4/3 de pi por la longitud de los segmentos. A veces, si esto fuera una esfera, evidentemente sería 4/3 de pi por el radio a la potencia 4/3 de pi por el radio de pi. Eso es el bachillerato de geometría matemática. ¿Okay? Recuerden todo eso que ustedes ven en calculación matemática en física. En física ya les dije la parte de fluidos que no la vieron, pero agarré su principio elemental. Y lo que sí vieron, la parte de mecánica, lo que es energía, lo que es trabajo, lo que es potencia. Porque en los libros de fisiología se confunde mucho lo que es potencia del corazón, por ejemplo, con energía del corazón, que proporciona el corazón a la sangre. ¿De acuerdo? Y con trabajo, se confunde, no hay claridad sobre eso. Entonces, como ustedes saben, el corazón está compuesto de un conjunto de capas. La capa más interna es el pericardio, realmente es un saco pericardio que tiene dos membranas, una visceral y otra parietal. Y entre esas dos capas hay un líquido intrapercardio, una membrana serosa. Pero después está el epicardio y la parte media del corazón se conoce con el nombre de miocardio, y después tenemos el endocardio, que es el que está directamente unido, por ejemplo, con los músculos. Es decir, los músculos papilares residen allí y de allí salen las cuerdas tendinosas que van hacia las válvulas aurículo ventricular, porque las válvulas sigmoideas no tienen cordones tendinosos, ¿de acuerdo? Sino son las aurículos ventriculares. ¿Es así o no es así? Entonces, vamos a tener esa estructura: pericardio, epicardio, subepicardio, endocardio, miocardio, endocardio, subendocardio. Y cada una de esas estructuras va a tener un comportamiento eléctrico, como va a discutir la profesora Blanco mañana, característico. ¿Okay? No lo voy a trabajar acá, porque estamos enfocados en otra cosa. Entonces, cuando uno habla de fisiología cardíaca, uno tiene que distinguir entre lo que es una fibra muscular, en términos de célula muscular, como se hace en un músculo esquelético o en un músculo liso, etc. Uno se refiere a fibra muscular como una célula muscular. ¿Okay? Pero en fisiología cardíaca podemos interpretarla como una célula muscular o como un arreglo de células musculares. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir en cada caso a qué nos estamos refiriendo, porque si no nos
conjunto, un arreglo de células musculares que conforman una fibra muscular. Una fibra compuesta por varias células musculares. Y obviamente ese conjunto, ese arreglo de células musculares tiene una dirección determinada. O sea, se orienta hacia la izquierda, hacia la derecha, le da vuelta al corazón, etc. Son como las capas de un coco seco. ¿De acuerdo? Ustedes nunca han sacado las capas de un coco seco para tener su poquito y hacer su dulce de coco, etcétera, etcétera. Que van sacando de las capas. Así es el corazón, esas son las capas. ¿De acuerdo? Bien interesante. Y hay un profesor, no sé si ya falleció, español, que escribió un libro y después varios artículos de su discípulo que trabaja esa parte del corazón, la parte anatómica, vista con un conjunto de capas que tienen unas orientaciones determinadas. ¿Okay? Y bueno, también tenemos aquí fibras de colágeno que rodean a cada fibra muscular, a cada célula muscular, aquí para ello es una fibra muscular. Y después tenemos fibra de colágeno entre fibra muscular y fibra muscular. ¿Sí? O sea que el colágeno está en todas partes. Bien. Y nosotros sabemos que el responsable de esa fuerza que desarrolla el corazón es simplemente un arreglo de miofibrillas constituyendo lo que se llama el sarcómero. ¿Okay? El sarcómero, bajo determinadas condiciones, cuando percibe la señal eléctrica, los tubos T, va entonces a producirse una liberación de calcio por causa de la troponina C y se produce el deslizamiento de la miosina respecto a la actina. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y se produce entonces la fuerza muscular porque hay un deslizamiento, un solapamiento óptimo. Y esas células musculares se unen entre sí a través de unas estructuras de baja resistencia eléctrica que se conocen con el nombre de dipos intercalares. ¿De acuerdo? Y esos dipos intercalares están constituidos por conexinas, conexones, etc. Hay toda allí una estructura que es la que garantiza que ocurre la sinapsis eléctrica que permite la propagación del potencial de acción desde una célula muscular individual a otra célula muscular. Bien. Entonces aquí podemos ver al corazón humano abierto. ¿Okay? Entonces, ¿qué resalta de esa gráfica? Bueno, básicamente que nosotros tenemos acá, como ya dije, los músculos vasculares que controlan parcialmente la necesidad de apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿okay? Pero tenemos, por supuesto, un conjunto de válvulas unidireccionales, válvulas checas, que permiten el flujo de sangre en una sola dirección. En el caso de las válvulas auriculoventriculares, desde la película del ventrículo, cuando la válvula se tranca, esas válvulas se trancan, evidentemente no puede pasar sangre de las aurículas a los ventrículos en una situación normal. Claro, en insuficiencias o en recuperaciones auriculoventriculares sí puede, pero en condiciones normales. Y lo mismo en el caso de las válvulas sigmoideas, las válvulas pulmonar y mitral, son también válvulas unidireccionales que solo permiten el flujo en condiciones normales desde los ventrículos hacia la circulación mayor o hacia la circulación venosa, en el caso de la válvula. Profe, una dudita, el músculo cardíaco se contrae como un sinsitio, al igual que el músculo liso, ¿o no? Sí, es un sinsitio. Igual. Y ese potencial de acción se contrae como un solo músculo y por eso se produce la eyección de sangre. En el caso de que eso no suceda, por ejemplo, en el caso de la fibrilación ventricular, cada partecita se contrae separadamente. Y eso trae como consecuencia que no haya eyección de sangre. Y si el sujeto tú no lo desfibrilas, ¿verdad?, con una descarga eléctrica de 50 joules, 100 joules, 150 joules, 200 joules, depende de si responde o no, el sujeto se va a morir. Justamente por eso, porque en ese caso no se contrae como un sencillo, sino cada pedacito del corazón, cada zona lo hace por separado.
¿Ok? Profe, entonces las estructuras también las que van a transmitir el potencial de acción de cada una de las fibras del corazón van a ser los discos intercalares, ¿no? Es esa misma. Entre fibra y fibra hay discos intercalares y ellos tienen una estructura determinada. Ah, ok. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Que lo va a dar la profesora Blanca. Hay un cuadro donde están las estructuras que componen los discos intercalares, que son 3 estructuras. ¿De acuerdo? Ok. Todas ellas son los decilosomas. Ok. Bueno, esta es más o menos la visión de cómo serían esas válvulas. Es decir, unas válvulas que permiten entonces la salida, que son unas válvulas, esta que está acá, la válvula pulmonar y aórtica circulares, la salida de los ventrículos hacia las circulaciones externas y las auriculoventriculares que permiten la entrada de auriculoventrículos. ¿De acuerdo? Todas las válvulas, excepto la mitral, tienen 3 válvulas. O sea, son válvulas con 3 válvulas, con 3 hojas. Excepto la mitral, que se denomina también vítula. ¿Okay? Bien. Bueno, este es otro esquema de la. Aquí incluso lo hacen con cadáver, con la válvula sin cadáver. Una pregunta. En el cuerpo humano, en el caso del sistema cardiovascular, las válvulas generalmente son unidireccionales. Las válvulas de los antebrazos, de la parte inferior de las piernas, ¿no?, de la pantorrilla, y las válvulas del corazón. ¿De acuerdo? Es posible que en algún otro sistema sí existan unas válvulas que son bidireccionales. Eso sí es posible. Pero en este caso no. Ajá. Arreglo de fibra muscular. Es un arreglo de fibra muscular. Se arreglan, o sea, forman como una banda de fibra muscular. O sea, no se debe singularse a una célula, sino al conjunto. Por eso hay que precisar, si está refiriendo a una célula en particular o a un conjunto o arreglo de células musculares individuales, que se denomina una banda, ¿okay? como las capas del coco seco, que son bandas. ¿De acuerdo? Y cada banda está conformada por pelos. Esos pelos son las células musculares individuales. Por alguna afección de alguna válvula, ¿eso podría ser que esa válvula estuviera bidireccional? Sí, podría ser, claro, evidentemente, pero no en todo momento del ciclo cardíaco, sino en aquella parte del ciclo cardíaco donde debería estar abierta, completamente abierta, está parcialmente cerrada, o viceversa. ¿De acuerdo? Que son las insuficiencias valvulares o las estenosis valvulares. Las estenosis valvulares son aquellos casos en los cuales la válvula debería estar completamente abierta en un segmento del ciclo cardíaco que está parcialmente cerrada. Y insuficiencia valvular, cuando debería estar completamente cerrada, está completamente abierta, está parcialmente abierta. En los dos casos hay pequeños orificios, el flujo cuando pasa por ahí produce turbulencia, turbulento y turbulento, que son los soplos como muy dolorosos. Entonces hay acá un sumario, digamos, un resumen de cómo ocurre la excitación contracción desde la despolarización de los túbulos transversos hasta la liberación de calcio y la adhesión del calcio, la unión del calcio con la proteína C, produciendo el deslizamiento actinamínico. Eso no lo voy a discutir acá, lo va a discutir la doctora Blanca. Entonces, esa actividad mecánica del corazón produce a nivel de la salida cardíaca un conjunto de presiones. Por ejemplo, a nivel del ventrículo izquierdo, la presión pico que desarrolla el ventrículo son 120 milímetros de mercurio manual. Es decir, que para obtener el valor absoluto de la presión tengo que sumarle 760 milímetros. Pero usualmente, como ustedes saben, se da en términos magnéticos, es decir, repetido o restado el valor de la presión absoluta a la presión atmosférica. 120 y genera en la fase diastólica
cardíaco, se dan cuenta que la presión mínima aproximada que desarrolla en la fase de llenado, al comienzo del llenado, 10 milímetros mercurio. Lo mismo en el caso del ventrículo derecho, 25 al pico, 4 al mínimo. ¿Okay? En la aurícula, ustedes tienen entonces 0,4, en la derecha, en la izquierda 8 y 10, en la aorta tienen 120 y 80, y si uso que se produce aquí en la raíz de la aorta, 120 y 80, y en la arteria pulmonar 25. La cara de debajo. Entonces, las presiones que maneja el ventrículo izquierdo son como 6 veces, 5 veces la presión que maneja el ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Porque 120 aquí, 25, 123, 25, ¿cuánto es? Como 5, ¿verdad? 5 por 25 es 125. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque el ventrículo izquierdo es más grueso, puede proporcionar una fuerza mayor. Aun cuando, como yo dije, el gasto cardíaco izquierdo es igual aproximadamente al gasto cardíaco derecho. El flujo de volumen que pasa por aquí es aproximadamente el mismo que pasa por aquí. Entonces, esa energía que proporciona el corazón tiene que transmitirse evidentemente hacia la circulación menor y hacia la circulación mayor. Circulación pulmonar, circulación sistémica mayor, inferior y inferior. Ya por encima de la cabeza superior, por debajo de la cabeza inferior. Es la división de la circulación o sistémica. Entonces, esa energía que convierte el corazón con cada contracción, evidentemente, ustedes ya saben, por hemodinámica, va perdiéndose la presión hasta que llega a la aurícula derecha con una presión hidrostática pequeña, pero con suficiente velocidad para llegar a la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Es más o menos lo que habíamos dicho en la clase de hemodinámica. Como es la división, por ejemplo, parte de la aorta, entonces la aorta se va dividiendo en arterias, capilares y después regresa a la aurícula derecha, que sería la aurícula derecha, que es la arteria de la válvula pulmonar, el tronco pulmonar, la arteria pulmonar, y así sucesivamente. Y a través de la vena pulmonar regresa a la aurícula derecha. Ese más o menos es. Entonces, ¿cómo se define el gasto cardíaco? Esa es una variable cardiovascular que ustedes van a manejar para arriba y para abajo. ¿Okay? Gasto cardíaco o débito cardíaco es el flujo aórtico promedio en un ciclo cardíaco. ¿Okay? Eso es igual al producto del área de la aorta. La aorta multiplicada por la velocidad de la sangre. Pero como el área de la aorta varía con la contracción del corazón, se mantiene fija y la misma área, entonces hay que hacer un promedio temporal de esa área durante el ciclo cardíaco. Y lo mismo pasa con la velocidad de la sangre, que también varía con el tiempo, porque es un flujo variable, pulsátil. Hay que promediar en el tiempo, no solamente en posición, ¿no? Sino también en el tiempo, porque ya habíamos dicho que la velocidad de la sangre dependía de la capa de sangre que estamos considerando, eso ha dado un promedio, un perfil de velocidades, pero ahora también tenemos que promediar en el tiempo. O sea, haciendo todo eso, para simplificar es eso. Es como que si ustedes rompieran aquí la aorta, miden un segundo, 0,1 segundo, dependiendo de la velocidad del latido, y recogen en un beaker el volumen expulsado. Dividen ese volumen expulsado entre el tiempo y eso va a dar el flujo promedio. ¿De acuerdo? O también pueden esperar varios ciclos cardíacos recogiendo sangre. Por supuesto, eso no se puede hacer porque el sujeto se va a morir. Es hipotético, teórico, ¿ok? Y recogen un volumen y dividen ese volumen grandote en todo el tiempo que esperan. Ese volumen entre el tiempo es volumen. ¿Okay? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Muy importante. Ah, sí, en reposo. Arriba dice flujo en reposo. Rest. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que hay una gran parte de la circulación que va hacia los órganos abdominales. En el riñón, la circulación renal, usa el 20% de ese gasto cardíaco. Es decir, se reparte, ¿no? Desde la aorta.
y los órganos abdominales el 24%, entre los dos son casi el 50%. Entonces, ante una situación de hemorragia o una situación en la cual se requiere sangre para la coronaria o para el cerebro, ¿okay? Cuando hay que privilegiar eso y privilegiar la pierna si se está corriendo, evidentemente hay que sustraer flujo de la circulación abdominal. Que no es necesario. Claro, tengo que privilegiar cerebro que no se puede, tiene que estar en actividad, corazón también, y lo que estoy ejerciendo. Se necesita restituir sangre para el cerebro, para el corazón, para el riñón. Con ese promedio se tuvo que el gasto cardíaco de 4,8 litros. Sí, exactamente. Claro, eso no se calcula así. Eso se hace, por ejemplo, con ultrasonido Doppler. Le mandas un ultrasonido, mide la velocidad de la sangre a través de la velocidad del electrocito con el cual choca la onda ultrasónica, y eso te da la velocidad, después multiplica por el área, que también tienes un modo ultrasónico que te da el área de la onda o del área de una arteria, y calculas el aparato que da el mar. ¿Sí? Bien. Bueno, las famosas curvas, ustedes se tienen que aprender. ¿Qué aprender? Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que fíjense, cuando ocurre la expulsión ventricular, primero esto lo que hace es representar el ciclo cardíaco en fases. ¿Cuáles partes integran el ciclo cardíaco? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse cuando esté estudiando. Entonces, el ciclo cardíaco se ha convenido tradicionalmente dividir en dos grandes fases: la fase diastólica y la fase sistólica. La fase sistólica está comprendida a su vez por dos subfases: la fase de contracción isovolumétrica, en la cual el ventrículo aprieta la sangre que lo llena, que está ahí porque hubo una fase anterior diastólica. Entonces ahora el ventrículo aprieta la sangre y a volumen constante aumenta la presión. ¿Por qué el volumen se mantiene constante? Porque no desarrolla suficiente presión sino hasta el final para poder vencer la resistencia de la válvula aórtica y que se abra la válvula. ¿Okay? Mientras tanto, la presión, el volumen es constante. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es como una bomba de agua que yo tengo, la aprieto y no sale el agua hasta que no aplico suficiente presión. ¿Okay? Bien. Entonces, esa fase histórica está dividida en contracción isovolumétrica, en la cual esa presión aumenta con el tiempo, ¿okay? Y aumenta a volumen constante. ¿Okay? Habría que ver el gráfico presión-volumen simultáneamente, el asa presión-volumen. Aquí la presión tiempo aumenta, ¿okay? En la fase de expulsión, aquí se abre la válvula aórtica, ¿no? Y se abre, va para abajo, veis que la válvula aórtica se abre aquí justamente, se expulsa la sangre, hay una expulsión rápida, una expulsión lenta reducida, y luego se tranca la válvula aórtica, empieza a relajar el ventrículo a volumen constante, ya eso pertenece a la fase diastólica o de llenado. Después hay un llenado lento, y después la última parte del llenado, que es el ciclo, la contracción de la aurícula para terminar de llenar el ventrículo. Y ya les mencioné. Y bueno, aquí también podemos ver la dinámica valvular. ¿Qué válvulas se cierran primero? Las sigmoideas se cierran primero. ¿Sí? Bueno, de la sigmoidea, la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar. Sí. En la sistólica, la expulsión, que ocurre mientras la válvula aórtica está abierta. La válvula aórtica solamente está abierta durante la expulsión, después está cerrada. Mientras que la válvula, la sangre está cayendo a la aurícula derecha, por ejemplo, casi durante todo el ciclo cardíaco. Durante todo el ciclo cardíaco, porque incluso cuando ella se abre, la fase que se abre, le está cayendo sangre.
también. Es una estructura bien Ahí interesante. son todas las La válvula de estructuras. Pero cuando está corazón otra cosa. No está mal. Pero en un único ciclo. ¿Ah? No, depende de varios factores, depende del volumen que tienes que expulsar, depende también de los vasos de la circulación pulmonar y de los vasos de la circulación periférica, etc. O sea, tiene varios factores que hacen que se produzca ese retraso en el cierre aórtico. O sea, la válvula aórtica se trata primero de cómo ve el cierre de la aórtica produzca lo que trae válvula aórtica aquí abajo. O sea, aquí se tranca la válvula aórtica y la pulmonar. Todo eso es lo que pasa en una sístole y en una diástole. Pero nada más corazón aislado o... Aquí se abre la válvula aórtica y aquí se abre la válvula pulmonar. Pero el cierre está aquí. O sea, aquí, podemos ver acá, el cierre de la aórtica, aquí comienza el cierre de la aórtica, porque cesa el flujo. Y hay como un recuerdo bien pequeño cuando se cierra la válvula aórtica y aquí se cierra la válvula pulmonar. Entonces la válvula aórtica se cierra primero que aquí. Profe. Pero el chip pregunta, ¿tú también de lo yo? Profe, Profe, una preguntita. ¿Eso del ciclo tiene en cuenta es nada más al corazón aislado? ¿O también tiene en cuenta, no sé, a otras arterias, la presión de los vasos? ¿O no? Usualmente estos experimentos se hacen en corazón aislado. Se controla eso y ahora vamos a ver cómo se hace. Tú lo puedes hacer en corazón intacto, o sea, dentro del cuerpo. Tienes que utilizar entonces el sonido Doppler para medir velocidades, etcétera. Pero sí se puede hacer, claro. Se puede construir eso mismo en un corazón dentro del sujeto. Y todas esas Puede cosas... hacer, pero ese sujeto debe estar en reposo en condiciones basales, porque si no se altera la frecuencia cardíaca, se altera la fuerza de contracción, se altera el tono del músculo liso vascular. Entonces todo cambia. Entonces tienes que tener el sujeto bajo ciertas condiciones para poder realmente simular lo que está pasando. Y bueno, así funciona el corazón en reposo. Y eso... Con una frecuencia basal, con una fuerza de contracción basal, con un tono vascular basal. Y eso pasa nada más en una sístole y en una diástole. Todo ese poco gráfico. ¿Sí? No entiendo. O sea, de que si todos los gráficos que aparecen allí aparecen cuando, o sea, con una sístole y una diástole. Sí, es un ciclo, Una sola. un ciclo cardíaco, lo que registraron aquí. Un solo ciclo cardíaco. Y eso se repite ciclo tras ciclo. ¿Ok? Ese es un ciclo cardíaco. O sea, son 0,8 segundos para 75 latidos por minuto. Ocurre eso. Si, por ejemplo, la frecuencia se incrementa mucho, entonces la duración de la sístole es prácticamente igual a la de la diástole. Si se aumenta todavía más, entonces tenemos una taquicardia ventricular, en la cual los ventrículos no se llenan suficientemente de sangre y el sujeto, si no lo atiende adecuadamente con un desfibrilador, también se va a morir como si fuera una fibrilación ventricular, porque no va a poder inyectar sangre, porque los ventrículos no se llenan, porque están latiendo muy rápido. ¿De acuerdo? Mientras que en fibrilación es otra cosa, fibrilación que cada pedacito de corazón se contrae por su lado y no hay un efecto masivo de expulsión. ¿De acuerdo? Pero en los dos casos tienes que tratarlo con fibrilación ventricular. Hay otros casos en los cuales tú lo tratas con un golpe precordial, son 50 joules. El trabajo del corazón son 0,5 joules por un joule, 50 veces la fuerza que el trabajo que hace el corazón. Tienes que meterlo con el puño o darle reanimación cardiovascular. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Como ustedes tienen una eyección ventricular que es diferente de cero, solo cuando la válvula está abierta, la válvula aórtica está abierta, después está cerrada y es como decimos el martes, la aorta, quien reinyecta el volumen de sangre que quedó almacenado hacia la circulación periférica. Entonces se va a presentar lo que se llama un flujo eyectivo promedio, que es la división del volumen expulsado entre
entre la eyección ventricular, que es una fracción del ciclo cardíaco, entonces eso da un valor alto. Después del pico de ese flujo inyectivo, es decir, vamos a tener un flujo sistólico, eso también se llama flujo sistólico, es decir, el flujo promedio durante la eyección ventricular es del orden de 10,8 litros por minuto. Recuerden que el gasto cardíaco es 5 o 6 litros por minuto, pero ¿qué es lo que pasa? Que el gasto cardíaco, cuando uno lo calcula, uno supone que todo el volumen latido se está impulsando, o sea, viene del corazón y se impulsa hacia la circulación periférica, ¿de acuerdo? Son 5 o 6 litros por minuto. Y se impulsa durante todo el latido cardíaco, pero realmente no es así. O sea, estrictamente no es así. El volumen latido se expulsa solo durante una parte del ciclo cardíaco, cuando la válvula aórtica está abierta. Después, la otra partecita, repito, viene de la aorta, del colapso aórtico. Al final, cuando uno hace el cálculo, ciertamente es como que si se le hubiera inyectado durante todo el ciclo cardíaco el volumen latido. Entonces no hay ningún problema. Entonces el flujo pico es 10,8, el sístole, después el pico de ese máximo es 30 y el gasto cardíaco es 4,8 o 5. O sea, lo que estoy diciendo es que si uno se fija en este pico de eyección ventricular, este que está acá, hay un flujo pico, el flujo sistólico promedio, dividido el volumen expulsado de este tiempo que está acá, el flujo pico y después el gasto cardíaco, supongo que todo este volumen latido se eyecta durante todo el ciclo cardíaco. Entonces por eso da 1000 las 4 cosas. Bien, entonces este es el modelo Pugliese, no lo voy a repetir más, pero simplemente voy a terminar con ese famoso modelo Pugliese, con este modelito que está acá, el corazoncito, de ahí sale un cierto volumen SDS, volumen sistólico, volumen inyectado, volumen stroke, y parte de ese volumen va hacia la circulación sistémica y la otra parte queda almacenado. Cuando la válvula aórtica se tranca, entonces este volumen es inyectado hacia la circulación sistémica. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el volumen total que se inyectó? El volumen activo. Una parte durante la eyección y otra parte durante la fase inyectora. Cuando uno suma las dos cosas, efectivamente se inyectó el volumen activo. Pero uno vino directamente del corazón y otro directamente de la aorta. Bien, vamos a analizar entonces este modelo que está acá, que ustedes ya conocen. Es decir, un músculo con una carga puesta acá sobre un pavimento y, bueno, estimulo eléctricamente ese músculo que ocurre. ¿Qué ocurre? Bueno, el músculo desarrolla suficiente fuerza para igualar la fuerza que quiere levantar. Y efectivamente, cuando eso ocurre, cuando es un poquito mayor, obviamente por la segunda ley de Newton, no puede ser igual, tiene que ser un poco mayor para que la levanta la fuerza. La levanta y se acorta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esta es la contracción. ¿Cómo se llama esa contracción? Isótono. Por eso me indica es decir, que no se contraiga microscópicamente, es decir, que no haya acortamiento del sarcófago, tiene que haberlo para que pueda haber fuerza. Pero no hay una variación macroscópica de la longitud en la contracción isométrica. Eso es lo que quiere decir contracción isométrica. Y macroscópicamente la longitud no cambia, pero microscópicamente la longitud de los sarcómeros cambia. Bien, y ahora lo hago con el corazón. Exactamente lo mismo, con mi corazón toca y le mando un pulso eléctrico, entonces él, ¿qué hace? Disminuye la longitud de la fibra muscular, porque él está constituido por fibras musculares, cada fibra disminuye la longitud y el volumen disminuye. Es decir, estamos en presencia de la eyección ventricular. ¿Está clara la idea? Perfecto. Y bueno, aquí tenemos lo que se llama la preparación del corazón aislado de tortuga, que antes se hacía acá con una tortuga, se hacía el corazón, bueno, y entonces se hacía lo mismo. Aquí tenemos los electrodos estimuladores, aquí tenemos un reservorio de sangre venosa, ¿okay?
la dejamos caer acá hasta el ventrículo, con esto suficientemente lleno, estimulamos y la sangre sale fuera. O sea, hay una presión de eyección y una presión de llenado. El llenado del ventrículo. ¿De acuerdo? En la primera sesión. Bueno, respondo con eso a la pregunta, que aquí no puede terminar con el caso cardíaco de proporción de ese corazón. El volumen que dividido con el bíceps, con el cilindro graduado, entre el tiempo que tarda en medirlo, que tarda la música. Los más sofisticadamente preparados cardiopulmonar, en el cual el corazón se ciñe en los pulmones y se hace una experiencia singular, un poco más compleja, que antes se hacía aquí en la cátedra de filosofía, hace muchos años, cuando éramos 25 horas. Ahorita estamos reducidos así. Bien, pero bueno, aquí está, de manera resumida, el ciclo cardíaco, el ciclo, no lo voy a discutir acá porque yo lo discutí suficientemente. La fase, la lámina con la diástole era estaba viciada, corrupta, y me di cuenta cuando descargué la presentación de PowerPoint en el celular, esa era la única que no descargaba a Borrego, y entonces pudo hacer el PDF. Porque a veces se corrompe en la lámina. A veces aparece una raya, esto lo que he tratado intacta, pero no, pero se determina cuando lo pasaba por el y este caso, bueno, ya ha discutido pormenorizadamente la fase del ciclo. ¿Qué ocurre en cada fase, la subfase? Eso sí tiene que aprenderse en la bien. Creo que está en esa. Bien. O sea, evidentemente cuando tenemos un asa presión volumen, esto es un asa presión volumen, un asa, se llama asa. Un gráfico presión volumen. Presión que ven aquí, volumen que es horizontal, fíjense los volúmenes de 100, 200 mililitros, presión de 100 hasta 200 en el principio. Se hace un experimento acá, y bueno, el área encerrada por ese ciclo, lo que se llama el trabajo hecho por el corazón, el stroke work. Es el área encerrada por ese ciclo. ¿Cómo calculan ustedes la área encerrada por ese ciclo? ¿Cómo podríamos calcular el área? Porque el trabajo es presión por volumen. Es fuerza por distancia también, obviamente, como recordar. Pero en termodinámica es presión por volumen. También, ¿ok? Ajá, ¿cómo calculamos el área de esta curva? De este ciclo? ¿Cómo se hace? Ajá, yo puedo pensar que es un trapecio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y aplicar la fórmula del trapecio. ¿Cuál es la fórmula del trapecio? Sí, también por pedacito del área que tú conoces. Exactamente, puedes hacerlo así, pero directamente ya puedo hacer un trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Altura 1 más altura 2 entre 2 por la base. ¿Ok? Más o menos. ¿Okay? También se puede graficar el papel integrado de una medida y se pesa, se recorta con una tijera, se pesa con una microbalanza y se pesa un pedacito de papel milimetrado con una regla de 3 y se pesa cuál es el área. Si el papel es uniforme, eso no es fácil. Entonces, fíjense, acá tenemos, bueno, básicamente lo mismo, pero un concepto sumamente importante, esencial de la fisiología cardiovascular, que es el volumen relativo, el SB, el volumen expulsado por el corazón en cada latido, cuando se abre la válvula. ¿Cómo calculo yo ese volumen expulsado? Restando EDB, que es el volumen al final de la diástole, el volumen diastólico final, que es de N, menos el volumen sistólico final, es decir, el volumen al final de la eyección, al final de la sesión. Entonces, este valor, tengo el volumen latido o volumen expulsado, o stroke value, volumen stroke, el volumen de golpe, o volumen sistólico, como se ve. Sacar la idea. Y aquí tenemos entonces
Aquí, por ejemplo, se abre la válvula mitral para que la sangre entre el ventrículo izquierdo, después se tranca cuando se llena el ventrículo izquierdo, contracción documentica, ejecución rápida, el tipo de presión acá y la relación isotónica. Acá el video. Mientras que en esta gráfica que ya conocemos lo hacemos con presión media. Son dos curvas diferentes, pero que la puedo hacer de una forma o de otra. Y evidentemente, ya nosotros habíamos dicho acá que bueno, había ruido cardíaco, evidentemente. Ruido cardíaco, ¿por qué razón? No solo los inmundos, que es otra cosa, son casos patológicos, los ruidos del corazón. No los ruidos del corazón, que son accidentes de la cardiaca. Estos son los ruidos del corazón, R1, R2, R3, R4. ¿Dónde están ubicados? Bueno, el ruido del R1 se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares que están acá aproximadamente. En este caso el cierre de la mitral. Pero la equivalente es la tricúspide. Después, acá tenemos el cierre de las sigmoideas, siempre la válvula aórtica, da el segundo ruido. Y el aórtico, el foco aórtico, el ruido que proviene de la aorta, es primero que el pulmonar, como habíamos dicho, que se cierra primero en la aorta que la pulmonar. Y luego viene por acá, en el primer tercio de la fase de llenado diastólica, el ruido del 3, que se debe a la caída de sangre del ventrículo, de la aurícula hacia el ventrículo, que mueve la sangre y pone a vibrar las paredes del ventrículo. ¿Okay? Y luego, casi muy cercano al ruido R1, por acá, está la fase de eyección auricular, de expulsión auricular, contracción auricular o ciclo auricular, y eso produce el ruido del R1. Es básicamente lo mismo que ocurre con el R3, caída de la sangre hacia la golpe de la sangre proveniente de la aurícula sobre la sangre que ya tiene el ventrículo, que pone a vibrar las paredes del ventrículo, ¿okay? Pero en este caso por sístole auricular y no por llenado pasivo. El R4 primero que R1. Está antes. Antes del R4, R1, R2, R3. Y después, otras cosas que hay que saber, como cambia la frecuencia cardíaca con el ejercicio. Ya saben que la frecuencia cardíaca aumenta con el ejercicio, es decir, que si la frecuencia cardíaca aumenta mucho, entonces los ventrículos no se llenan suficientemente de sangre, no hay presencia de una taquicardia ventricular, y eso es peligrosísimo. Y que la duración de la círcula diástole es más o menos igual cuando las frecuencias son muy altas. Del resto es un tercio o 2 tercios. 2 tercios diástole, 1 tercio círcula. Es una expresión para calcular el trabajo hecho por el corazón cuando expulsa un volumen negativo y lo introduce en la arteria. Entonces, evidentemente tiene que vencer la presión que ya hay en la aorta, ¿okay? Y además conferir una cierta energía cinética, porque ese volumen de sangre sale con una velocidad. Entonces, el trabajo es el producto de la presión promedio en la aorta por el volumen expulsado más el término cinético. Y eso se puede hacer un poco más complejo cuando uno calcula no el trabajo del ventrículo izquierdo solamente, sino el trabajo de los dos ventrículos. ¿Okay? El trabajo de los dos ventrículos, incluso el trabajo de las aurículas, que también hacen un trabajo. Porque el círculo auricular, ese músculo, esas paredes están haciendo un trabajo para que se la sangre. No en el que no pasivo, con el círculo auricular sí. Entonces, bueno, la fórmula se complica, pero al final vamos a tener un término que se llama potencia hidráulica o potencia hidrostática, creo que es el término específico, más un término que contiene a el gasto cardíaco a la potencia 3. Uno, la potencia 1, que es la potencia hidrostática, creo que ese es el nombre, y la otra la potencia 5. Y así lo vamos a conseguir para un poquito de detalle. Pero no me voy a detener acá. Solo quería decirle que aquí hay una tabla que compara esas potencias hidrostática y cinética, el reposo y el ejercicio. ¿Ok?
Fíjense que, por ejemplo, cuando un sujeto está en reposo, fíjense que la potencia hidrostática debido a la presión hidrostática es 1,5 vatios. ¿Okay? Y en ejercicio es igual. Ese es el grupo. La potencia cinética debido a la velocidad es 0,02 vatios. Y en ejercicio, claro, quiere decir qué intensidad de ejercicio. ¿A qué intensidad de ejercicio estamos refiriendo? Son 4 vatios. ¿Okay? Todos saben lo que es un vatio. Un vatio, aquí es igual. Un vatio es una unidad de potencia. Cuando ustedes le hablan de electricidad, no le hablan de vatio, de kilovatios. A un vatio que es energía sobre tiempo o trabajo sobre tiempo. ¿De acuerdo? Es un vatio. ¿Sí? Si el corazón proporciona hace un trabajo por contracción del orden de un joule, ¿okay? Un joule de energía. Si uno lo divide entre un segundo, que es aproximadamente la duración de la acción cardíaca, ¿de acuerdo? Un latido un segundo, ¿sí? 60 latidos por minuto, un latido un segundo, entonces la un joule entre un segundo, la 1, eso es un vatio, o sea, joule sobre segundo es un vatio, con una potencia que dice cómo la energía se va consumiendo o produciendo por unidad de tiempo. ¿Okay? Perfecto. Hay cosas que me voy a saltar, que ustedes ya tienen visto. Ajá. La ley de Laplace, ahora aplicada, no a un vaso sanguíneo, sino al corazón, porque es una cavidad hueca. ¿Sí? La ley de Laplace es válida para cualquier cavidad hueca, sea un vaso sanguíneo, sea el corazón, sea el útero, etcétera, etcétera, sea la vejiga urinaria, la vesícula biliar, etcétera. Bien, entonces, después ya habíamos dicho que el producto de la tensión en la pared, la tensión parietal, multiplicado por todo ese espesor de caso, el control de la presión, esta presión hay que tener cuidado. Está dibujada internamente, pero es la presión transmural. La presión transmural. ¿Qué significa presión transmural? Este es un muro, una pared. La presión transmural es la presión interna, que hay aquí, menos la presión interna. ¿Okay? Esa es la presión transmural. Eso va a aparecer repetitivamente. Tras la pared. Entonces aquí siempre ponen P aquí, no, pero que también hay una presión que es PI menos PE. ¿De acuerdo? Entonces esa es la tensión de acá. Obviamente, si ustedes dividen la unidad del radio del corazón entre el espesor, que tiene unidad de longitud también, se van las unidades y queda que la unidad de tensión es una unidad de presión. Es decir, es newton sobre metro cuadrado, newton sobre centímetro cuadrado es más caro. O sea, esta tensión así está escrita. Y en el caso de los vasos sanguíneos, cuando tienen el espesor del vaso sanguíneo, estaba diciendo, la presión transmural es algo que es interna de la presión externa, ¿de acuerdo? Y esto que está acá, entonces es el espesor, es una unidad de presión. Y esta tensión, a veces tiene unidades de fuerza sobre el mismo. Entonces, ten cuidado. El estrés este estrés es el estrés de la pared que se denomina estrés tensivo. Ya lo vimos bajo tiempo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, también lo podemos hacer acá para un corazón, un ventrículo. La fuerza a través de la alta de sección muscular total. La fuerza a través de toda esta acá. ¿Qué fuerza? A pesar de que le ponen T. O sea, no es tensión. Esto es de explicar, y aquí como un libro de psicopatología cardiovascular, que va a una versión. Bueno, se olvidó de decir, bueno, ¿qué es la fuerza? Aunque T muchas veces se utiliza para tensión, pero aquí es fuerza, como lo dice. Después, esta otra T es PR entre 2, esta
vertical es la fuerza por unidad de longitud en la circunferencia y el grosor total de la pared. Y después fuerza por unidad de área, porque se va a ir respondiendo a la del espesor, que antes habíamos llamado X, ahora es delta. Entonces, esta sección es fuerza sobre área. Recuerden que el física, cuando decimos que la velocidad es el espacio, hay un espacio entre tiempo, ya todo el mundo lo sabe. Bueno, uno puede decir velocidad por tiempo. La velocidad por tiempo, realmente uno tiene que entender que es velocidad, la velocidad es espacio por tiempo. Espacio por tiempo, espacio y tiempo. Así que hay varios conceptos que se utiliza el por cuando realmente se quiere indicar en. Entonces, la ley de la casa, evidentemente, se puede utilizar en casos de cambio de biomatías. Casos muy interesantes. Un suelo normal, una pared normal y una luz vesicular normal puede presentar, por diversas circunstancias, una hipertrofia concéntrica. ¿Qué significa una hipertrofia concéntrica? Que aumenta la masa muscular del ventrículo a expensas de la luz del ventrículo. Evidentemente, ese es un ventrículo insuficiente. O sea, va a expulsar, a pesar de que tiene mucha masa muscular, puede producir mucha fuerza, sin embargo, lo que no es el ventrículo. ¿Okay? Y también se puede presentar hipertrofia excéntrica, en la cual el espesor es más o menos igual, pero la luz aumentada, el típico corazón de atleta, ¿okay? Que bombean un volumen cardíaco adecuado a expensas de una baja frecuencia, pero es porque la cavidad es más grande, la cavidad interna de la luz, y entonces el volumen impulsado es mucho más. Y también vamos a tener la cardiomiopatía dilatada, en la cual aumenta el volumen, la luz de la cavidad a expensas del grosor de la pared. Entonces, la pared delgadita, con un volumen grande, evidentemente, tiene todo el volumen del mundo, pero no tiene fuerza para expulsarlo, para contraerlo. Tiene fuerza. El corazón también es insuficiente. ¿Qué hora se viene? Voy a terminar con esto. Pasa la última hoja, que la última hoja está en blanco, pasa la última hoja. Agarra una hoja y pasa la otra. La curva temporal estable. Fundamental en el construcción. La curva temporal estable es el registro, por ejemplo, del volumen latino, versus la presión del volumen diastólico final. Vamos a tomar esto. Todas estas se pueden utilizar para graficar el eje horizontal y todas estas para graficar el eje vertical. Pero a mí me gusta es la que está acá. Volumen latino, volumen y volumen diastólico final. ¿Cómo construimos esta curva? Bueno, vamos haciendo experimentos con el corazón, lo vamos llenando de sangre en los ventrículos, medimos el volumen diastólico final con una cinta cardiométrica, ¿okay? Y registramos el volumen impulsado, como el experimento que hicimos con la tortuga o el otro preparado cardiométrico. Igualito. Y entonces vamos registrando los valores. Para tal volumen diastólico final, debemos dar volumen impulsado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense que se tiene que a medida que aumenta el volumen diastólico final, a medida que se distiende el corazón, se llena de sangre, porque el volumen diastólico final significa que el corazón se llena de sangre, que se va llenando hasta un volumen final de diástole. Entonces, el volumen que se expulsa, una vez que se estimula el corazón eléctricamente, se va a ir terminando hasta que llegue un tope. Después de ese tope, entonces cae de la curva fisiológica y la curva patológica de caso de grado. Es decir, que si yo
vistiendo demasiado las fibras del corazón, el corazón se hace insuficiente porque ya la actina y la miocina no se interdigitan, no pueden formar enlaces actina-miocina y evidentemente no pueden generar fuerza muscular. Entonces, el lacto cardíaco o el volumen latido se cae. O sea, hablamos del corazón insuficiente. Y la parte izquierda, la parte fisiológica, la parte normal. Hasta la idea. Lo último que iba a decir, necesito la lámina adecuada. En fisiología cardiovascular hay dos conceptos básicos, que es el de precarga y el de postcarga. Precarga y postcarga. Yo se lo ilustré en una lámina por allí, partiendo del músculo de pecho. Pero en el caso de términos prácticos, en el caso de fisiología cardiovascular, la precarga va a ser el volumen diastólico físico. Bueno, fíjense que el disco está llenando de sangre cuando se abre la válvula mitral hasta que llega a un volumen máximo en el ventrículo y ese volumen máximo se llama volumen al final del diálogo. Eso se conoce con el nombre de precarga. Y luego, cuando aumenta la presión en la fase de contracción volumétrica, justamente la presión que hay en el ventrículo antes de que se abra la válvula aórtica, esa presión que es más o menos igual a la presión aórtica y estólica, más o menos no igual, después pueden preguntar o pueden tratarlo, es lo que se denomina la. Entonces, mientras la poscarga es más grande, la presión de la aorta es más grande, el volumen inyectado es más pequeño. ¿De acuerdo? Porque tengo que vencer una presión más grande para poder expulsar ese volumen. Mientras el volumen diastólico final es más grande, entonces la tendencia es a impulsar mayor volumen latido. ¿De acuerdo? Entonces son dos factores importantes que explican un conjunto de ciclos, como van a ver ahora. Bueno, aquí tienen una tabla donde explica qué pasa cuando aumenta la precarga, cuando disminuye la poscarga, cuando disminuye la hemoglobina, la fuerza de conducción, qué pasa finalmente con el volumen. Esto, por favor, tienen que estudiarlo. Claro, aquí yo dejé dos láminas anterior, hay que eliminarlas, sustituir contractilidad por fuerza de contracción, es un término más general. Pero las dos están buenas. Pero lo dejan bien. Entonces, lo que yo les dije es lo siguiente. Fíjense estos gráficos que están acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una reestructuración aórtica? Es decir, una válvula aórtica que debería estar completamente cerrada, no parcialmente abierta. Fíjense lo que va a hacer izquierda, y yo se lo decía en la clase anterior, es como si el fluido fuera compresible, como si fuera compresible, no lo veo obviamente, pero como se bota sangre hacia la aorta. Entonces, fíjense cómo el ciclo se deforma. Si es regurgitación mitral, fíjense cómo también se deforma hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene usted todo un conjunto de casos que pueden explicar desde el punto de vista de los fundamentos pues, de la fisiología cardiovascular. Bueno, muchísimas gracias.